Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ahora, el presidente se preocupa de su imagen, de él, con miras a su retorno en cuestión de no más de un par de años, dicen las buenas o malas lenguas. Con estos antecedentes, ¿qué comentario puede usted formular a estos episodios narrados por el señor presidente Correa? Eduardo Valencia, en Cadena Democracia. Muchas gracias. Muy buenos días, economista. Para mí es un gusto enorme también estar en su radio atendiendo nuevamente una oportunidad para dirigirme al país. Antes de empezar, quisiera también solidarizarme con el ataque frontal que el gobierno está haciendo a su emisoria, a Radiovisión, a Teleamazonas y a otros importantes medios de comunicación en el país, y sobre todo la persecución a un sinnúmero de periodistas que para mí constituyen lo mejor que tiene la patria, son los verdaderos héroes de este país. Y obviamente no me alargo mucho porque aunque quisiera mencionarlos a todos es imposible, pues de aquí mi homenaje para usted, mi solidaridad absoluta y restricta. Ya vendrán mejores días en donde los que ahora les persiguen tendrán que estar en el banquillo de los acusados, Gonzalo. Cuando uno le ve al presidente tan orondo viajando, utilizando sus aviones, viajando a viajes completamente innecesarios, yo digo, ¿qué hace este señor en Milán haciendo las sabatinas de Milán? Yo no sabía que era un pueblito de la costa, de la Sierra del Oriente, en donde se podía agrupar a los ecuatorianos. Se va a Milán. Empiezo diciendo esto porque a uno le duele ver cómo, a pesar de la grave crisis que tenemos, el hombre sigue despilfarrando los recursos como ha sido la característica durante todos estos 10 años. Hay estadísticas que demuestran que el presidente de la República ha viajado tantas veces al exterior, en viajes en el 90% innecesarios, que ya lleva afuera del país casi cerca de un año, más de 365 días ha estado ausente el presidente. Es como si un año entero no hubiéramos tenido presidente en el Ecuador. Dicho lo cual, usted me pregunta cuál es mi impresión de lo que él dice en el lapso corto que usted reprodujo pasajes de la intervención de él en Milán. No habrán sido más de 3-4 minutos, dijo no menos de unas 10 mentiras. A mí me causa estupor cómo al hombre le importa un rábano lo que la gente diga, porque él sigue diciendo que es el más honesto, el más guapo, el mejor presidente, el que mejor habla, el más tranquilo, el más educado, el mejor economista. Siempre se autoalaba, toda la intervención en Milán fue una autoalabanza de todos sus supuestos méritos y cómo deja al país, lo deja enrumbado, lo deja en franco progreso. Todo un conjunto de mentiras que me ha llevado a mí a decir que el presidente actual, como en ningún otro periodo democrático, inauguró la mendacidad como política de información del Estado. La mendacidad, para aquellos que les sea un poco difícil la palabra, no es otra cosa que el sofisma, que la mentira, que el engaño, de decir verdades a medias, con cierta elegancia a veces, con cierta rudeza en otras, con cierta vulgaridad en la mayoría, que lamentablemente uno no puede dejar de extrañarse cómo puede mentirse en tan poco tiempo. Voy a desglosar las pocas mentiras que ha dicho en este momento, las casi 10 mentiras que ha dicho en lo que usted considere de tiempo que podemos tener. Ha dicho que él ha votado a Odebrecht porque le exigían que pague todas las reparaciones de lo que estaba mal hecho. ¿Cómo no puede decir el hombre? ¿Sabe cuánto demandó el propio Estado que él presidía a Odebrecht en el momento en que fue votada, porque fue en efecto retirada del país por no haber hecho las correcciones de una obra que estaba mal hecha? Si no me equivoco, era la presa de San Francisco. El Estado le demandó por $210 mil millones. 210 millones de dólares, perdón. Sí. Le demandó por eso. O sea que lo que tenía que reparar al Ecuador era $210 millones, que fue la demanda del propio Estado que él presidía. Viene Lula, que ya para todos los fines ahora sabemos que era el representante político de Odebrecht en el Brasil y en el mundo entero, indignado, retira a su embajador, le presionan a Correa y arreglan algunos meses después por la pequeña cantidad de 20 millones cuando lo que debían resarcir son 210.
¿Les regalaron cuánto? La diferencia de 210 menos 20 son 190 millones de dólares. ¿Cómo es posible que él diga y se jacte de haberle puesto en orden? El que nos puso en orden fue Lula da Silva, a él y al país, porque el país perdió por esa situación. Después de eso, ¿qué hizo Odebrecht aquí? En el último número de la revista Vistazo está la verdad, allí sí, que desde que volvió Odebrecht en el periodo 2011-2015, en el lapso aproximado de 4 años, Odebrecht consiguió contratos en el Ecuador por 3.200 millones de dólares adicionales. Mientras, dice la revista Vistazo, en todo el periodo anterior de la partidocracia, que son 30, 40 años, se había conseguido créditos de esa misma empresa por aproximadamente 1.400. Es decir, que en el lapso de 4 años de este gobierno, firmó créditos con Odebrecht después de que no nos quiso pagar, después del perjuicio, y gracias a la presión de Lula, a la cual se dio, por casi el doble de todo lo que la partidocracia había suscrito contratos con esta empresa. Todo esto evidentemente desmiente conceptualmente, técnicamente, matemáticamente, no es verdad lo que él dice. Uh-huh. Y por tanto, aquí las sospechas son muy grandes. Voy a mencionar un poco lo que él dijo también en este... ¿Por qué le reemplaza al señor fiscal en la investigación? Es decir, él ahora asoma como investigador, él. Me imagino que porque no confía ni él en el fiscal. En el Ecuador, 16 millones de personas no confiamos en el fiscal. Es un hombre que ha encubierto todo. También el señor presidente. Pero aparentemente tampoco a él le convence. Pero mi pregunta es esta, ya que usted me dirige hacia allá. ¿Cómo es posible que el hombre se transforme en investigador cuando faltan 5 meses para que entregue el gobierno y se olvidó de investigar 9 años y 7 meses? Él pudo haber dispuesto a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, a todas las entidades públicas, a sus ministros que investiguen. No investigó en 9 años, 7 meses y ahora asoma como el gran investigador. Esto es insólito, eso no cree ni un niño de jardín de infantes. Uno no puede creer este tipo de argumentaciones falaces, mendaces. El presidente dice, pues que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en su conciencia, yo no juzgo a nadie, pero sí apelo a la conciencia del presidente de la República, que diga que antes del caso de la refinería, acaba de decirle y todos escuchamos, que el único caso de corrupción que ha habido antes de Pareja Llanuselli, su gran amigo de toda la vida, dicho sea de paso, una de las razones de la salida de Alberto Acosta fue porque entraron en fricción con Carlos Pareja Llanuselli en el manejo del petróleo ecuatoriano al cabo de 7, 8 meses de gobierno. Esto lo publicó la revista Vistazo, usted me pide pruebas y yo traigo la revista Vistazo la próxima, donde sacó un reportaje en donde ahí hace... Perdón, repitamos esto, en homenaje al público. Aproximadamente por el mes de septiembre, octubre, noviembre, por ahí del año 2007, en el primer año de gobierno, ya se produjo la pugna de poderes entre Carlos Pareja Llanuselli y Alberto Acosta. Me deben estar escuchando los dos, el uno aquí, el otro fugado. Se produjo la pugna de poderes porque Alberto, que es un hombre honrado, de lo cual doy fe, él quiso poner orden a Carlos Pareja Llanuselli. Ya sabía y tenía antecedentes, como todos teníamos antecedentes de quién era este individuo. Era el gran amigo de Correa, pero el manejo del petróleo ya se sabía todas las trafacías que pasaban antes del gobierno, porque él estuvo antes del gobierno. En el gobierno entran en pugna, ¿y a quién cree que dio razón en la pugna de estas entre Pareja Llanuselli y Alberto Acosta, al cual había declarado ser su mejor amigo, el primer acostista del país? ¿A quién cree que dio la razón? A Pareja Llanuselli. Le dio la razón a Pareja Llanuselli. Sí. Le dejó a Pareja Llanuselli reinando en ese sector y la pasaron al Alberto a presidir la Asamblea Constituyente. Un gran honor, por supuesto, parecería un ascenso, una dádiva que le dieron, en mi opinión, un grave error para el Alberto. Y para los intereses del país habría sido genial que se quede el Alberto todos los 10 años porque no hubiera pasado lo que está pasando ahorita. Los pícaros, cuando le visitaban, les hacía sacar con los agentes de seguridad del ministerio. De esos casos hubieron una multiplicidad. Le mandaban a coquetearle y a convencerle de que los negocios en grande. Alberto Acosta los sacaba a patadas prácticamente, como suelen decir en nuestras casas. Por supuesto. En esa pugna, ¿sabe cómo le sacaron al Alberto del Ministerio de Energía?
Esto también con pruebas. Pregúntele a León Roldós, que es otro gran ecuatoriano, a la sazón escribió un artículo, no sé si fue en El Comercio del Universo, escribió un artículo que al Alberto le sacaron a chamadrazo limpio. Fueron los de su pandilla que a la sazón ya gobernaban el Estado. Se deshizo de los próceres de la supuesta revolución ciudadana que habían llevado a la presidencia a Correa. Correa traicionó a todos. Estaban en la camioneta los movimientos sociales, los sindicatos, todos los movimientos sociales. Les cogió la camioneta, se llevó la camioneta, les bajó de la camioneta, después se quedó con la camioneta. Traicionó a todos los que habían hecho la supuesta revolución ciudadana, que a mí siempre me causó sorpresa que les llamen así cuando nunca hubo una revolución, ni antes ni ahora. Pero León Roldós dijo que los asesores con Correa les sacaron a chamadrazo limpio, usted me entiende, y la ciudadanía, sobre todo los varones, porque es un término muy mal educado, y por eso León le dio un giro y le dijo a chamadrazo limpio, a insulto limpio. Lo votaron del gobierno. Bueno, ¿cómo puede decir él que el caso de Dusac por 800,000, que han recuperado 400,000, no, ahí estuvo su primito, tuvieron sus amigos argentinos, los que estudiaron con él en la Universidad de Illinois, pero no era eso lo que yo quería topar lo siguiente. Los argentinos que estudiaron con el Claro, presidente. por supuesto, ellos eran los nexos, los que hacían las conexiones, sí. Y con Dusac, y todo eso ya se sabe, es de historia pasada. Y fue el escándalo el que les detuvo, porque ellos ya estaban diseñando un verdadero asalto claro, a los la billetera móvil, ya estaba listo el dinero electrónico con Pedrito Delgado, no, ya estaban en otras andanzas. Pero no me quería referir a eso, déjeme que le añada eso es verdad. El más importante de todos, la gran mentira de Correa, la gran mentira de este rato y de todos estos 10 años a los ecuatorianos. El presidente dice que solamente lo de Dusac hubo falso. Yo le hago la pregunta, me pongo en el lugar de la señora que con gran dignidad le dijo, hable de la corrupción. Hagamos la alegoría de que yo estoy delante del presidente, que me invite a una de sus, como le he pedido varias veces, a una de sus abatinas, sin protección, que me deje ir solo con mi computador y que me permita hacerle la siguiente pregunta y que él conteste delante de todo su público, el cual lo tiene cautivado. Si no es verdad que el primer gran acto de corrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana fue el haber encubierto el saqueo de la Corporación Financiera Nacional de 1.178 millones de dólares que perdió el país en la época de Mauad, que le correspondía a él cobrar. Cuando yo lo quise hacer, no me lo permitió, y por tanto es responsable de que los bancos se hayan quedado con 282 millones y que no hayan pasado a las arcas del Estado. Y yo lo quise hacer, pedí autorización del directorio, 4 ministros de Estado me aprobaron porque fue una decisión por unanimidad, los ministros y los del sector privado me aprobaron, yo tenía autorización para cobrar. Los bancos me amenazaron con juicio. El que a la sazón era director de la Asociación de Bancos Privados emitió una circular. ¿Quién era? Una persona que suele venir acá. No lo quiero nombrar, sinceramente no lo quiero involucrar por diversas razones, prefiero solamente dedicarme a mencionar a los de los grandes temas. Bueno, me amenazaron con 40 juicios. De hecho, la persona, uno de los autores, cómplices y encubridores y beneficiarios del saqueo a la corporación, sí me metieron 4 juicios que los tuve que afrontar en la realidad y que obviamente, gracias a Dios, como yo era el salió avante. Y salí avante porque yo denuncié en base a documentos de los propios funcionarios de la CFN. Pero bueno, eran 1.178 millones de dólares que en la época de Mauad obviamente le perjudicaron a la corporación. Correa me nombra a mí presidente de esa comisión. ¿Por qué razón? No por mi linda cara, que no la tengo, sino porque me dijo que la corporación había sido la entidad más perjudicada, más que el Banco Central, porque el Banco Central mal que mal tenía donde caerse porque tenía bienes de dación de pago que le habían dado de garantía. A la corporación no, le saquearon en efectivo su patrimonio y le entregaron papeles sin valor. Yo lo que quise es devolverles a los bancos con los cuales trabajaba la corporación como banca segundo piso, y decirles, señores, se equivocaron, ustedes me han dejado papeles sin valor, se sacaron la plata, devuélvanme la plata. Eso dice la ley, que cuando encuentra uno un ilícito y puede cobrar, debe cobrar. Por obligación. Por obligación. De lo contrario, usted pasa a ser un cómplice. Esto es. Sí, Gonzalo, esa es la verdad. Ahora,
El tema es los americanos. ¿Quiénes saldrán? Calcule usted, no es asunto de cálculos, sino de entereza, de misión de liderazgo investigativo, de respeto institucional a la democracia, a sus vacíos, defectos, pero también a sus fortalezas. A mí me da la impresión, no sé qué opina usted, que serán los americanos los primeros en darnos a conocer la plena o no. Yo me imagino que así como nació la primera noticia, debería salir la segunda, la tercera, hasta que se sepa todo. Me irán sacando por partes, por capítulos, no tengo la menor idea. Lo cierto es que el país está devastado de constatar toda esta gran corrupción. Y yo quisiera aprovechar, porque ya les veo a mis colegas que vienen enseguida en su programa. Usted sabrá cuándo cerramos, pero no quiero dejar de terminar la idea que había iniciado yo, porque usted empezó esta gentil entrevista preguntándome sobre lo que opinaba de las declaraciones del presidente. Y yo he dicho que realmente él ha inaugurado la mendacidad como parte de la política de información pública en el país. Porque la verdad, he dicho ya varias de las mentiras que ha mencionado él, pero no quiero dejar de decir esto de que ahora está tratando de involucrarles a los socialcristianos como los viejos, como es dueños de la corrupción en el país, porque eso es lo que está diciendo. Ha dicho que el gran cerebro de esta vaina es este señor Carlos Pareja Cordero. Él le ha mencionado a Leonardo Bores, ha mencionado a otras personas, a un Bastidas, me parece, que le han cogido a uno y no ha sido él, en fin. Está tratando de llevar al asunto allá. Entonces yo pongo como referencia, como contexto, la caricatura de Bonil, el día de ayer, me parece. Bonil es un genio de las caricaturas políticas y le tiene contra el suelo al régimen. Dicho de paso, le mando un saludo porque también es uno de los perseguidos. Él fue mi alumno en el Colegio San Gabriel hace muchos años y le tengo un gran cariño y respeto. Él en la caricatura ponía muy sutilmente una gran estantería donde se ve a una persona que está acumulando dinero, ¿no? Acumula dinero, obviamente está clarito de que es del lleve lo que acumula ese dinero. Mientras con la mano derecha acumula en las estanterías grandes cantidades de dinero, con la mano izquierda dice, miren quién se está robando por allá. Eso es exactamente lo que está haciendo el presidente según este gran caricaturista que es Bonil. Porque lo que está haciendo Correa es distraer la atención pública. Miren, lo que me he llevado es poquito, este es el único caso, cuidado, yo sigo siendo... Pero allá es donde está el gran jefe. Eso es lo que está haciendo y dirigiéndose contra los socialcristianos. Pues bien, yo termino este programa, si usted así lo considera, diciendo simplemente que el país debe prepararse para conocer próximamente, he hablado con periodistas, he hablado con gente de prestigio, con abogados que están ya listos para develar este tipo de cosas. El país debe estar preparado para saber cuáles son esos vasos comunicantes y los eslabones perdidos a los que me he referido. Aquellos funcionarios que estuvieron en un gobierno, en otro, y antiguamente y modernamente han estado siempre en este tipo de maniobras en contra de los intereses del país. Que, por ejemplo, ¿Y banqueros de por medio? Le pregunto. En los datos que yo voy a dar, no necesariamente. Ya. En los datos, en las pistas que voy a dejar, porque yo tampoco tengo las evidencias firmes así, pero lo que sí sé es que son bastante aproximadas, yo diría casi exactas. Por ejemplo, que se averigüe con quién firmó contratos para hacer las gestiones, para que regrese Odebrecht, rogándoles, pidiéndoles que por favor regresen, que les necesitan, en qué época, de qué ministro de sectores estratégicos firmó con qué bufete de abogados o con qué abogado en persona para que haga las gestiones y que venga Odebrecht nuevamente al Ecuador y cuánto le pagaron y a qué gobierno perteneció. Primera pregunta. Segunda pregunta. No es el bufete que es bien amigo del señor viajero a Brasil. No necesariamente. Puede ser como puede no ser. Yo solo sé lo que le digo, tengo unas pistas bastante cercanas, pero esto se va a develar muy pronto porque ya está en las redes sociales y hay gente que me ha dicho a mí que me va a enviar documentos y toda la nota. Dicho sea de paso, todos los documentos que yo tengo los tengo a muy buen recaudo. Si a mí me pasara algo, siempre habrá un buen periodista, un buen amigo que siga adelante con esta lucha. Y la otra pista que les doy es que a las personas que el presidente de la República las mencionó como los autores, como las cabezas de la corrupción desde hace 30 años, está ya en la prensa también y está en las redes sociales quiénes son esas personas, quiénes pusieron el nombre para que Odebrecht entregue los recursos y hacer la casa del señor Pareja Yannuzeli, qué persona, hizo la gestión,
qué persona fue la que tomó el dinero y construyó, y qué vínculos tiene con uno de estos eslabones perdidos que yo he mencionado. ¿A qué gobierno pertenece o perteneció? Es decir, las cadenas de enlace, las personas que estuvieron en uno u otro momento antes y ahora en estos mismos instantes, se va a conocer próximamente, de lo cual deduzco que lamentablemente el gobierno lo que ha hecho es decir, después de mí el diluvio, yo les voy arrastrando a los socialcristianos, voy arrastrando a todo el mundo, pero a mí no me van a coger como cabeza de turco. En todo caso, lo que yo sí sé es que hasta ahora, por boca de él, se configuran tres grandes cabezas. La corrupción es tricéfala en este país. Es en este gobierno el que lo dirige, es en el gobierno socialcristiano y el que lo dirigió, y en el gobierno de Mawad el que lo dirigió. Por lo menos esos tres cabezas se sabe. La corrupción, por tanto, no es nueva, la corrupción es antigua, pero lo que sí le puedo decir en honor a la verdad es que nunca ha habido tal nivel de corrupción como en este gobierno. Y por tanto, en el momento de presentarse a los juzgados y a la historia solamente, para recibir el escarnio y el oprobio, que para mí es más grave que a uno le metan en la cárcel, porque ya en este país se sabe que la gente no acepta estas mentiras, que no acepta estas maneras de engañarle. El oprobio de la sociedad y el escarnio ya están presentes. El inconsciente colectivo de la ciudadanía ya está dirigido a este componente tricéfalo de la corrupción en el país de antes y ahora.